Muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida a nuestro primer ciclo de charlas para emprendedores, espacio en el que ustedes podrán aprender, discutir y actualizarse en diferentes temáticas sobre emprendimiento, desde la mirada interdisciplinaria de diferentes facultades de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para realizar la charla ¿Cómo financiar mi empresa?, que realizamos en conjunto con la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Este espacio queremos contarles que está siendo grabado y a través de correo electrónico les compartiremos un enlace para que puedan volver a vivir este evento. Además, también queremos contarles que una vez finalizada la intervención de nuestro panelista, tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de este webinar a compartirnos todas sus preguntas a través del espacio de preguntas y respuestas si nos acompañan por Zoom y a través del espacio de comentarios si nos acompañan por Facebook Live. También les queremos contar que esta actividad fue organizada en conjunto con el capítulo de emprendimiento Uniandinos y Uniandinos Regional Suroccidente. El día de hoy nos acompaña como panelista en esta actividad el profesor Diego Macías. El profesor Diego Macías es ingeniero industrial y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con 13 años de experiencia en consultoría, la gestión de riesgos financieros, en estrategias de cobertura, en valoración de activos intangibles, valoración de instrumentos financieros y consultoría en la implementación de NIF. Profesor Diego, buenas tardes. Le damos la bienvenida a este evento y le cedemos la palabra para iniciar con el mismo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a aprovechar este espacio para hablar un poco sobre la financiación y sobre la deuda, ¿cierto? Porque pensando en el emprendimiento, claro, en el emprendimiento hay mil temas que abordar, mil temas por qué preocuparse y gestionar. Y evidentemente el aspecto financiero, pues es uno de esos temas que pues son claves. Son, mejor dicho, una empresa que no logra avanzar adecuadamente en el aspecto financiero y que de pronto se queda ahí líquida, pues empieza a tener inconvenientes para mantenerse en el mercado y poder salir adelante. Entonces, bueno, la charla de hoy va a estar muy enfocada en la pregunta que nos tiene aquí: ¿cómo financiar mi empresa y qué elementos debería contemplar? Más que yo decirles deberían hacer A o deberían hacer B, lo importante es qué elementos tener en cuenta para tomar decisiones relacionadas con la deuda, ¿cierto? Bueno, comencemos primero hablando un poco esta situación, cómo funciona cuando estamos en el mundo de las startups. ¿Por qué? Pues las startups han cogido mucha relevancia, mucha fama en los últimos años y se vuelve como algo pues muy interesante para muchos emprendedores. Entonces vamos a comenzar primero hablando un poquito cómo funciona en ese contexto y luego miramos cómo funciona en otros casos que no sean startups. Bueno, esta gráfica la encontré en internet, me pareció muy ilustrativa y se las quiero pues compartir y explicarles un poco cómo es esa aventura de recaudar recursos por parte de una startup. Entonces comencemos definiendo una cosa importante. Es muy común pensar que un emprendimiento es lo mismo que una startup, y eso no es verdad. Un emprendimiento es sencillamente un nuevo proyecto, una nueva empresa, comenzar algo nuevo. Mientras que una startup es, bueno, una nueva empresa, pero no cualquiera. Una startup es una empresa que tiene una capacidad extremadamente acelerada de poder crecer de manera exponencial. Y eso no es nada sencillo. Pues el ejemplo más conocido en Colombia pues era Rappi, ¿cierto? Rappi es una compañía que tiene clarísimo que se quiere tomar todo Latinoamérica. Y eso lo viene haciendo pues bastante bien y efectivamente viene creciendo a unas velocidades impresionantes. Pero no todas las compañías y no todos los emprendimientos tienen esa capacidad de crecimiento exponencial. Pero bueno, comencemos con ese tipo de compañía, las startups. Entonces uno se puede imaginar que primero comienza el emprendedor con una idea de negocio, habiendo identificado una oportunidad de generar un producto al mercado y aprovechar una tendencia favorable, y con el tiempo puede conseguir un socio, ¿cierto?
pues podría ser perfectamente, digamos, la propiedad de la empresa 50-50 o como ellos hayan deseado repartirlo, pero usualmente 50-50. Hasta ahí, usualmente es simplemente una idea o un negocio que hasta ahora está comenzando, se está empezando a estructurar y de pronto ya tenemos nuestras primeras ventas. Si queremos crecer a esas velocidades aceleradas, pues toca empezar a conseguir financiación. Pues bueno, empiezan a aparecer los primeros inversionistas. Los primeros inversionistas usualmente puede ser el círculo cercano de los fundadores. La familia, los amigos, pues aquí sale a modo de ejemplo el tío. Algún familiar, amigo que sea cercano y son esas personas que confían en el emprendedor más por la cercanía familiar o de amistad como tal en el negocio. Ok, pero también aparece una cosa importante, las opciones para los empleados. Esto no es muy común en Colombia, desafortunadamente, pero pues si pensamos en Silicon Valley o ese tipo de centros de emprendimiento muy fuertes, en ese contexto sí es muy común. Básicamente, ¿qué es? Yo como emprendedor o como fundador de la empresa, quisiera que los empleados trabajen por sacar la empresa adelante. Y al final de cuentas, para muchas empresas con ánimo de lucro, la idea en el aspecto financiero es que la compañía sirva como un vehículo para generar riqueza, ¿cierto? Eso es completamente válido, no tiene nada de malo pensar en acumular riqueza, pero el emprendedor no está solo, o los emprendedores no están solos, están con su equipo de empleados. Entonces, ¿cómo hacer para que los empleados le metan la ficha para lograr ese resultado financiero que se desea? Pues no es tan fácil. Seguramente varios de ustedes han sido empleados y no es tan sencillo lograr que los empleados tengan esa mentalidad de crear valor que se lo va a quedar al final de cuentas el dueño, ¿cierto? Sea por temas de egoísmo, por incentivos desalineados con la empresa, por la razón que sea, es muy común que los empleados de pronto no tengan demasiado interés de esforzarse para sacar la empresa adelante en el aspecto financiero. Entonces, ¿cómo lograr que los incentivos del empleado estén alineados con los incentivos de los fundadores? Pues bueno, ¿por qué no pensar en hacer también accionista a los empleados? Pues el tema de opciones financieras, que es un poquito sofisticado, pues es un derivado financiero, pero básicamente es establecer metas y si los empleados logran alcanzar las metas, reciben participación accionaria, ¿vale? Entonces, primero que todo, tengo un programa de metas dependiendo de que se logren los objetivos. Entonces, si los empleados realmente se esfuerzan hacia lo que se desea, cumplirían la meta. Pero lo importante es que no solamente estoy fomentando que se esfuercen, sino que empiecen a pensar como accionistas, porque efectivamente les voy a entregar participación accionaria en la medida en que cumplan las metas que deseamos para la empresa, ¿cierto? No es que les esté regalando la empresa, no. Por eso se llama una opción. Dependiendo del desempeño, recibirán o no participación accionaria. Entonces, en este ejemplo hipotético, pues para esos empleados se reservó un 20% del patrimonio. ¿Listo? En la medida en que el empleado se esfuerce, saque adelante la empresa, recibe participación accionaria y entre más se esfuerza, pues más tiene mentalidad de accionista porque efectivamente se convierte en accionista. Eso es clave, que queremos que los empleados estén alineados con nuestros incentivos de generar riqueza para los dueños, ¿cierto? Entonces, ese aspecto cada vez coge más fuerza en cuanto a la alineación de intereses entre la empresa y el empleado. Bueno, listo. En este punto, la empresa sigue siendo pequeña, claro, con un gran sueño de crecer, posiblemente con una gran oportunidad para generar que sus ventas crezcan efectivamente de manera exponencial. Pero la cosa es que para que esas ventas efectivamente crezcan de esa manera tan acelerada, se requiere invertir dinero. Claro, porque a medida que queremos crecer, se requiere dinero para publicidad, ¿cierto? Es que no es posible vender si no nos conocen. Necesitamos que la gente nos conozca, que el consumidor nos conozca para que nos compre. Y si queremos que nos conozcan realmente rápido, para que las ventas crezcan exponencialmente, pues se requiere recursos importantes en publicidad, dependiendo del negocio, pero seguramente en general sí. Igual, en la medida en que el negocio crece, pues se requiere más activos.
dependiendo de la operación del negocio. Se requieren más activos fijos y más activos de capital de trabajo. Entonces, al surgir esa necesidad de mayor dinero en forma de inversión, pues aparecen los inversores ángeles, inversionistas ángeles. Básicamente son esos primeros inversionistas que ponen una cantidad de dinero importante, porque ahí ya la compañía está empezando a crecer de manera acelerada. Y como dijimos, se requieren recursos. Los inversionistas ángeles usualmente asumen un riesgo bastante importante, porque hasta ese punto es cuando por primera vez se hace una inyección de capital fuerte y falta ver si ese emprendimiento es tan bueno como creemos. Así como puede que ser un negociazo impresionante, puede que no funcione, porque hasta ahora está comenzando el negocio, tiene apenas sus primeras ventas, con grandes esperanzas, pero todavía poco demostrado. Así que el inversionista ángel es ese primer inversionista que coloca dinero importante y se caracteriza por aceptar una cantidad de riesgo bien significativa. A medida que la empresa sigue avanzando y sigue creciendo, pues ya se empieza a demostrar que la empresa sí tiene algo especial, que sí logra vender lo que se esperaba y logra crecer tan rápido como se esperaba. Y en la medida en que crece más, se requiere inyectar más dinero. En ese siguiente instante es que aparecen los inversionistas de capital riesgo, que igualmente son inversionistas que colocan dinero en forma de patrimonio y que también asumen un riesgo significativo, pero no tan alto. Claro, es que el inversionista ángel es muy al inicio, para que despegue el negocio, mientras que los inversionistas de capital riesgo ya tienen a la vista un negocio que está dando fruto, ya tiene ventas importantes, ya está con un reconocimiento importante en el mercado, sin embargo, lo que se quiere es seguir creciendo. Entonces, pensando, no sé, tenemos ya en Colombia una posición significativa, pero claramente tenemos el resto de Latinoamérica por tomar, así que se requiere dinero. Eso puede ocurrir varias rondas. Seguramente ustedes habrán escuchado ronda A, B, C, D. Simplemente es los nombres que le ponen. Pues la primera es A, la segunda es B, la tercera es C, y cuantas rondas hayan, pues sigue la siguiente letra. Y entre más recursos se requiera, pues vuelve a haber ese espacio para que un inversionista de capital riesgo coloque dinero. Bueno, perfecto. Eso puede pasar varios meses o incluso años y en algún punto, definitivamente el negocio tiene una capacidad de seguir creciendo brutal. Un ejemplo clarísimo es Facebook, ¿cierto? En la actualidad, más de la tercera parte del planeta utiliza algún producto de Facebook. Pues cuando uno tiene el potencial de crecer a ese tamaño tan gigantesco, pues ya uno se empieza a plantear, ¿valdrá la pena recaudar recursos no solamente de personas privadas, porque hasta este punto de acá son personas privadas, sino en bolsa? Salir a bolsa. Eso en Colombia desafortunadamente no es para nada común. Nuestra bolsa de valores pues es poco profunda, son muy pocas las compañías que están en bolsa, pero en otros países es algo común y corriente que todos los días hay una nueva empresa. Pues si pensamos en Estados Unidos solamente, entre las dos bolsas grandes, la de Nueva York y Nasdaq, que también queda curiosamente en Nueva York, entre las dos hay alrededor de 7.000 empresas. 7.000, que es un número grande. Bueno, cuando se plantea que el negocio tiene un potencial de seguir creciendo y que nos quedamos chiquitos, por decirlo así, con los inversionistas de capital riesgo, pues en ese momento es que se plantea salir a bolsa y aparece, por ejemplo, la banca de inversión. La banca de inversión es simplemente una entidad que por un lado presta servicios de valoración de empresas. Claro, necesitamos saber cuánto vale la empresa. De hecho, desde antes, de que empezamos a tener inversionistas como Los Ángeles o Capital Riesgo, necesitamos valorar la empresa para saber cuánta participación accionaria vamos a dar a cambio del dinero que recibimos. Y si sale a bolsa, pues con más razón. Así que la banca de inversión, por un lado, presta el servicio de valoración de empresas, pero también muchas veces presta el servicio de ayudar un poco en el trámite de la salida a bolsa, de toda la estructuración, porque evidentemente pues hay mucho papeleo y normatividad que cumplir. Así que en ese punto, la empresa acá, como dice, se vuelve pública, pero el nombre pública no se refiere a que sea del gobierno, no, pública en el sentido de que la gente del común, como ustedes o como yo,
pueden invertir en ella a través de la bolsa. ¿Listo? Así que es un proceso de permanente crecimiento que viene acompañado de permanente inyección de capital. Si se fijan en algo, en ninguna parte están los bancos, ¿sí o no? En ninguna parte están los bancos. ¿Por qué? Porque son negocios que tienen un riesgo importante. Riesgo en el sentido de incertidumbre. Así como puede ser un negocio impresionantemente bien manejado financieramente gigante, como lo es Facebook, puede que no funcione y se quiebre. Hay muchísima incertidumbre en todos los momentos, así que los bancos dicen, uy, yo prefiero no, por ahora no prestarle plata. Me da cosa, hay mucho riesgo, mucha incertidumbre. Cuando usted ya esté más consolidado, hablamos. Claro, evidentemente el banco busca compañías que con una alta probabilidad puedan devolver el dinero. Y una startup, al ser tan dinámica, pues en los momentos iniciales de pronto no sea el cliente ideal que está buscando el banco. ¿Listo? Bueno, perfecto. Digamos que este es como el panorama general de lo que ocurre en una startup en ese momento de explosión en ventas y por lo tanto de inyección de dinero. Sin embargo, pues esta charla va dirigida a emprendedores. Y el tema es que no todos los emprendimientos son startups. La inmensa mayoría no. La inmensa mayoría son compañías pymes o micro que pues este sueño de crecer exponencialmente pues suena chévere, pero en la práctica de pronto no es tan sencillo. No todos tenemos la capacidad de crear un negocio que pueda crecer exponencialmente. No es tan sencillo. Así que miremos cómo sería en el contexto de una empresa más del común, porque si miramos la economía colombiana, la inmensa mayoría son pymes. Así que también tenemos que hablar de cómo funciona para las demás compañías, que son la gran mayoría. Así que vamos a hablar, por un lado, de esta pregunta. ¿Cómo determinar cuánta deuda tomar? Claro, claro, si uno piensa en financiación, pues el tema de la deuda es clave. Y para muchos empresarios siempre está la pregunta, ¿será que ya estoy sobreendeudado? ¿O será que todavía tengo capacidad de endeudarme un poco más? Si necesito recursos porque no sé, quiero expandirme a otra ciudad, ¿de dónde saco los recursos? Me consigo un inversionista que ponga esa plata, le pido la plata al banco. ¿Cómo analizar eso? Pues bueno, en buena medida, lo que hay que analizar, por un lado, es la capacidad de pagar deuda. Mucho ojo con eso. Lo que es clave para determinar si tomar o no deuda es cuál es mi capacidad de pagarla. Porque es que es un compromiso a mediano o a largo plazo. Yo pido una deuda a 8 años, ¿será que el negocio durante esos 8 años va a ser capaz de generar la plata para pagarla? Pues yo debería analizar eso. Y lo otro, claramente, es lo que, pues por la parte que comencé, ¿será que ya estamos sobreendeudados? ¿O cómo podemos determinar ese nivel adecuado de endeudamiento? Bueno, miremos cómo podríamos abordar esto. Usualmente, los que han estudiado de pronto algún tipo de ciencia económica, contabilidad, administración de empresas, usualmente cuando se mira temas de endeudamiento, se aborda a través de indicadores tipo razones financieras, perdón. Indicadores tradicionales como los que están acá en pantalla. Estos son los más usuales. Hay otros, pero comúnmente estos son los tipos de indicadores que se analizan tanto en el sector bancario como los mismos empresarios para evaluar si tengo un nivel de deuda adecuada o de pronto ya estoy sobreendeudado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Brevemente vamos a analizar qué tan adecuados en la práctica será analizar la pregunta que nos tiene aquí a través de estos tipos de indicadores, de razones financieras. Deuda con respecto a activos, evita con respecto al saldo de la deuda, o pues al revés, evita con respecto a los intereses, porque en la práctica es como usualmente tanto los bancos como los empresarios analizan el tema. Pues miremoslo. Comencemos con el primero. Deuda con respecto a activos. Este yo creo que es el indicador más común, casi que es universal. Todo el mundo lo utiliza. Pero ¿qué pasa? En mi opinión, es un indicador muy inadecuado para evaluar si uno está sobreendeudado o si uno todavía tiene capacidad de seguirse endeudando. ¿Por qué? Porque es que la deuda no se paga con activos. No, no, no. La deuda se paga es con efectivo. ¿Sí o no? A mí el banco no me recibe inventarios, no me recibe cuentas por cobrar, no me recibe
mesas, lo que al banco le interesa es que yo le pague con efectivo. Así que comparar deuda contra activos, pues no es la mejor comparación. Ese indicador es tan común es porque está pensado desde la perspectiva del banco, no del empresario. Mucho ojo con eso. El banco se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si esta empresa no me responde? Me toma del pelo, no me paga. Yo tendré, a través de algún tipo de instrumento legal, tratar de tomar alguno de los activos y rematarlo. Y de ahí recuperaré algo. El banco lo que está evaluando es qué pasa si la empresa se quiebra o realmente no me responde. ¿Será que habrá manera de recuperar parte del dinero que le estoy prestando? Es un indicador pensado desde el punto de vista del banco. Pero si estamos parados en el papel del emprendedor, pues realmente esa no es la pregunta importante para mí, porque yo no planteo que el negocio se acabe o que me tengan que quitar mis activos. No, lo que yo quiero saber como emprendedor es, ¿será que yo seré capaz de pagar esa deuda que deseo tomar? Pero pagarla con efectivo, como se supone que se debe pagar. Entonces, este indicador, flojo, flojo. El siguiente, EBITDA, recuerden que es la utilidad operativa común y corriente contable, pero sin tener en cuenta la depreciación, ¿vale? La utilidad operativa sin tener en cuenta la depreciación, porque es que la depreciación realmente no es una salida de dinero, y lo que importa en la deuda es pagar con dinero real, con flujo de caja. Entonces, bueno, comparar esa ganancia operativa del negocio versus la plata que le debemos al banco. Bueno, por lo menos ya estamos hablando de lo que el negocio genera, ya estamos hablando de vida, pero el EBITDA sigue siendo una cifra contable, no financiera. Es decir, como dije hace un momento, la deuda se paga con dinero en efectivo, no se paga con activos y tampoco se paga con utilidades contables. Seguramente ustedes habrán visto su propia empresa u otras empresas que contablemente aparecen muy buenas utilidades, pero uno va a mirar cuánto dinero hay en bancos y está completamente ilíquido. Claro, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el dinero líquido y otra cosa son las utilidades. Y a los bancos no se les paga con utilidades, se les paga con dinero real, con billete sobre billete. Así que pues nos estamos acercando, pero el tema es que el EBITDA es simplemente una cifra contable que no es dinero líquido. Así que, pues no es del todo adecuado. Además que no solamente se trata de devolver la plata que me prestaron, también toca pagar intereses, y ahí en ninguna parte está reflejado el pago de intereses. Este indicador, pues tampoco creo que sea la manera de tomar decisiones de endeudamiento. Y el tercero, bueno, en el tercero por lo menos aparecen los intereses que no estaban en el anterior, y nuevamente, al menos, estamos fijándonos en el EBITDA. Pero pasa lo mismo en el anterior. No tenemos una cifra que refleje el dinero líquido, sino una cifra contable. Y si yo quisiera abordar este enfoque, pues yo por lo menos tendría en cuenta que en la práctica, antes de pagarle a bancos, hay que pagarle a la DIAN. Las retenciones en la fuente, por ejemplo. Yo vendo, facturo, pero el cliente no me paga todo. ¿Por qué? Porque el cliente está obligado a retenerme parte del valor de la factura. ¿Cierto? Eso es algo completamente normal cuando una empresa le vendía a otra. Así que el primero que muerde, usualmente es la DIAN. Yo no puedo evitar que me hagan retención en la fuente. Así que el dinero que tengo disponible para pagarle a bancos sus intereses no es solamente la EBITDA, no es lo que genera el negocio. A eso tengo que restarle que parte se lo lleva la DIAN simplemente por las reglas del juego, por la retención en la fuente. Y además que no todo es líquido. Hay parte que queda congelada en forma de capital de trabajo. Es decir, yo vendo el producto, listo, se lo llevaron, lo vendí, pero no me han pagado. Yo ese dinero no lo tengo. Contablemente aparece el ingreso, sí, contablemente. Pero ya me pagaron, no. Solo tengo una cuenta por cobrar, no tengo el dinero líquido. Así que eso es una inversión en capital de trabajo. Yo tengo que tener en cuenta eso, porque la plata, si no está líquida, no se la puedo entregar al banco. Así que a través de hacer estas dos resticas, yo puedo convertir el EBITDA en un EBITDA realmente líquido, no simplemente registros contables. Por lo menos con esa línea tendría algo más concreto que me permitiera analizar mejor ese dinero líquido que genera el negocio versus lo que le tengo que pagar a bancos. Bueno, ninguno de los tres es el ideal, pero el último, tal cual la última línea que estoy mostrando,
sería como de pronto más o menos cercano para entender un poco mi situación y mi capacidad de responderle a bancos. Pero hay más debilidades. Desafortunadamente, estos indicadores tienen más debilidades. Mirémoslas. Por un lado, la gente siempre habla, no, es que este indicador debería estar en el 80%, este otro debería estar en el 40%, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo determinaron esos límites? ¿Por qué 80%? ¿Por qué no 73%? ¿O 94%? ¿O cualquier otro porcentaje? ¿Cómo salió ese límite? Pues desafortunadamente de la manga. Realmente esos límites no responden a nada, simplemente costumbres de hace décadas, de lo que se cree que sería adecuado, pero no responde a nada concreto. Y el tema es que si nosotros somos emprendedores, es nuestra plata la que está en juego, el futuro financiero de la empresa está en juego, pues uno se siente muy incómodo tomando decisiones con variables en donde los puntos de referencia, es decir, ese límite de lo que está bien o está mal, pues fue sacado de la manga. Pues eso realmente no me permite tomar buenas decisiones. Es un indicador muy flojo. Segundo, estamos hablando que la gran mayoría de compañías en el país y en general en el mundo son pymes, la gran mayoría. Y las pymes usualmente tienen la particularidad de que los dueños viven de lo que la empresa genera. Así que ese pago de dividendos no es opcional. Las empresas grandes, sí, en las empresas grandes se paga todo, se paga a bancos y si sobra plata, se le paga dividendos a los inversionistas. Claro, en las grandes corporaciones. Pero en las pymes usualmente el emprendedor vive de lo que la empresa genera. Así que no se puede dar el lujo de no pagarse dividendos. Hay que pagar sí o sí dividendos. Y en estos indicadores en ningún momento estamos teniendo en cuenta esa política de pago de dividendos. Eso es un compromiso que puede ser de acuerdo a lo que establezca el emprendedor, puede ser un compromiso mucho más fuerte que el pagar la deuda. Primero se paga él, porque si no se paga dividendos, no tiene con qué comprar el pan. Es algo normal entre las pymes, que son la gran mayoría de empresas. Tercero, pues bueno, es verdad que debemos evaluar cuánto efectivo genera el negocio, porque es con efectivo que se paga la deuda, pero no solo la deuda, hay que pagar, listo, la cuota completa a bancos, los intereses y el abono a capital, porque la plata no me la regalaron, hay que devolverla, pero también contemplar que hay que pagar dividendos. Ambas cosas hay que pagarles. A las dos fuentes de financiación, bancos e inversionistas, hay que responderles. Yo tengo que evaluar si realmente la compañía está siendo capaz de generar el efectivo para hacer el pago. Porque con utilidades contables no se puede hacer pagos, solo con dinero en efectivo. Y la última, esos indicadores no están contemplando qué se hace con el dinero. Ok, me prestan la plata y qué hace la empresa con la plata. La derrocha o realmente la invierte en un proyecto que crea valor. Esa es la idea. Evidentemente, uno debería pedir dinero prestado es para invertir en proyectos y que ese proyecto sea tan rentable que los recursos que genera pues sean los que paguen la deuda. Y lo que sobre pues es para mí como dueño de la empresa. Esa es la idea. Pero estos indicadores son como la foto inicial. Es como si yo fuera a ver una película y solo veo la primera imagen de la película. Pues realmente me estoy perdiendo todo el resto. No sé qué va a pasar con la empresa futuro. ¿Será que la empresa sí va a generar la caja a lo largo de los años? Porque los préstamos son a varios meses o años, no solamente una foto inicial. Los indicadores, nada que ver, no tienen en cuenta si la compañía es capaz de crear riqueza para pagar a bancos y a inversionistas. Así que definitivamente ese enfoque tradicional de mirar razones financieras, pues no es la manera. Puede que me den cierta idea, sí. Tampoco es que sean pésimos, pero que me permitan tomar una buena decisión y que yo duerma tranquilo, pues de pronto no. De pronto necesitamos herramientas diferentes para tomar la decisión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya que este enfoque no es el más sólido. Pues si queremos responder a la pregunta, ¿cómo determinar cuánta deuda tomar? Pues primero que todo, simplemente resumiendo lo que dije previamente, tengo que tener clarísimo que lo que importa no son las utilidades contables. Para responder esta pregunta, lo realmente importante es cuánto efectivo genera el negocio, porque es que todo se paga con efectivo.
A la DIAN se le paga con efectivo, a bancos se le paga con efectivo, a los empleados también, a los inversionistas se les paga con efectivo, a todo el mundo se le paga con efectivo, no con utilidades. Entonces yo debo determinar cuánto genera el negocio y si esa cantidad de dinero que genera el negocio líquido alcanza para ambas fuentes de financiación. A bancos, obviamente hay que responderle con el pago de intereses y devolviendo la plata que me prestaron. Pero los inversionistas, pues también, quien puso el dinero está esperando recibir algo a cambio. Y yo mismo también, si soy el fundador, también estoy esperando recibir algo a cambio. Pues no es una compañía donde yo regalé la plata, no, al contrario. Yo invertí esperando recibir dividendos a cambio. Y la empresa, si es una empresa que le va bien financieramente, debería ser capaz de pagarle a ambas fuentes de financiación. Así que, ¿qué elementos al final de cuentas son los que hay que contemplar? Pues básicamente son tres elementos. Al momento de yo evaluar cómo estoy con respecto a la deuda y si tiene sentido contratar más deuda, debería mirar tres elementos, que básicamente es resumiendo las ideas principales que venimos hablando. Por un lado, la capacidad de generar efectivo. ¿Qué significa esto del lado izquierdo? Pues si ustedes imaginan un balance, el lado derecho, uno diría, ah, bueno, es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuánto es la deuda, cuánto es patrimonio. Pero realmente ahí lo importante se refiere al lado izquierdo del balance, la parte de los activos. Porque es que el objetivo de una empresa es estar bien gestionada. Es decir, el equipo gestor se dedica a gestionar los activos para generar dinero, para generar flujo de caja. Yo debo comenzar por entender cuál es la capacidad de la empresa a través de la gestión de sus activos para generar flujo de caja, a través de gestionar los activos. ¿Listo? Con su operación, vendiendo zapatos, prestando servicios de lo que sea, lo que haga la empresa. ¿Cuánto dinero en efectivo genera el negocio? En la parte izquierda, a través de la gestión de los activos. Ahora bien, eso es la fuente de los recursos, la fuente de los recursos. Bueno, esos recursos van para pagarle a los que pusieron la plata, porque los activos no se compraron solos. Alguien tuvo que poner la plata para poder comprar los activos. ¿Quiénes? Inversionistas y bancos. Entonces, por un lado, tengo que mirar las características del préstamo. Pues básicamente la tasa de interés, el plazo y la estructura de amortización. ¿Cómo es que toca devolver el dinero? Porque esas tres variables son las que determinan el valor de la cuota. A final de cuentas, si yo tengo que pagarle a bancos X cantidad, pues tengo que tener claro cuánto es el dinero que tengo que pagar a cada momento. Y como hablábamos, la política de dividendos es fundamental. Esa idea de que al inversionista se le paga solo si sobra plata, pues solo es real en las corporaciones, en las compañías grandes, pero en las pymes y en las micros, pues muchas veces no. Muchas veces esa política es muy estricta de que toca pagar sí o sí. Así que yo tengo que mirar cuánto dinero genera el negocio y cuánto toca darle a bancos y cuánto toca darle a inversionistas para ver si la plata alcanza. Si la plata no alcanza, pues evidentemente estaríamos sobreendeudados. No tenemos la capacidad de responder. Así que yo les planteo una pregunta. ¿Será que en la práctica, en el mundo real, los empresarios realmente contemplan estos tres elementos al momento de determinar si toman o no deuda? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí o será que no? Los que tengan acceso al chat, por favor, escríbanme su opinión. ¿Será que en la práctica los empresarios realmente analizan cuánta plata genera el negocio, cuánto hay que responderle a bancos y cuánto exigen los inversionistas? Y dependiendo de esas tres variables, toman la decisión si justifica o no pedir un préstamo. Desafortunadamente, en muchos casos no. En muchos casos, el empresario simplemente contrae deuda es para tapar huecos de liquidez. Que hace falta plata, no tenemos liquidez, no tenemos cómo pagar la nómina, entonces pide un préstamo para tapar el hueco. Eso es un error grave. Eso es como barrer y meter el mugre debajo de la alfombra. El mugre sigue ahí, ¿sí o no? Otra cosa es que yo ya no lo veo, pero el problema sigue ahí. Si yo tengo un problema estructural de liquidez, al pedir plata a bancos, pues pareciera que no hubiera ningún problema. Ahí está la liquidez. Pero realmente el problema sigue ahí. Si yo no ataco la causa, el problema no se resuelve. Y a punta de pedir plata a bancos, no se resuelve el inconveniente que genera
pues, la problemática que tengamos. Entonces, en general, son 4 tipos de decisiones que generan problemas de liquidez. Errores que podemos estar cometiendo que nos pueden estar generando un problema de liquidez. El primero es tener una estructura de costos muy elevada. Claro, si la compañía se montó en una estructura especialmente de costos fijos muy pesada, si las ventas de pronto fluctúan y disminuyen un poco, pues probablemente los ingresos no alcancen para cubrir los costos. Y evidentemente, pues no hay plata para poder pagar lo que toque pagar. Mala cosa. Primer problema, tener una estructura de costos demasiado inflada. Segundo, pagar dividendos en exceso. Muchas compañías pagan dividendos a partir de las utilidades, de la utilidad neta. Eso no es lo correcto. No es lo correcto porque hemos dicho que las utilidades no es dinero líquido. Una empresa puede tener muy buenas utilidades contables, pero en el banco no tener ni un centavo. Así que realmente no tiene con qué pagar dividendos, pero aún así se determina el pago. Se toma la decisión de pagar. Por lo tanto, tendríamos un exceso de dividendos que está afectando aún más el problema de liquidez. Se está sacando plata que se debió haber dejado invertida. El tercero, acumulación de fondos ociosos. ¿Qué es eso? Tener activos que no aportan nada. Por ejemplo, tener inventarios que no se pueden vender. Pues queremos venderlos, pero en la práctica nadie los compra. Por la razón que sea, porque pasaron de moda, porque no sé, quedaron feitos, por la razón que sea, si nadie los compra, ¿de qué sirve tener esos inventarios? Porque es plata invertida, pero mal invertida porque no se vende, no genera ingresos. También llenarme de cuentas por cobrar. Cuando yo vendo un producto, la gracia es que me paguen. Ojalá me pagaran de contado o lo más rápido posible. Pero si yo vendo el producto y a cambio recibo una cuenta por cobrar y jamás me la pagan, ¿de qué me sirve la cuenta por cobrar? De nada. La gracia no es llenarme de cuentas por cobrar, la gracia es que me las paguen. Pero si yo me lleno de inventarios, me lleno de cuentas por cobrar, me lleno de maquinaria que no utilizo si no la tengo apagada, pues es un montón de plata que debería estar líquida, pero a causa de que no está líquida, pues no tengo la plata a la mano, porque yo no le puedo pagar, por ejemplo, a los empleados con inventarios. Ojalá se pudiera hacer eso, pero ningún empleado me va a recibir inventarios en forma de pago. Y lo último, tener exceso de deuda. Cuando ya estoy sobreendeudado, no tengo cómo responderle a bancos y algunos empresarios dicen, ah, no, pues fácil. Si le debo a Bancolombia, pues pidámosle plata a la vivienda y pongamos a rotar la plata. Yo no pongo un peso que los bancos se paguen a sí mismos. Eso es muy peligroso, porque eso es tal cual el comportamiento de una pirámide. Si yo manejo mi empresa como una pirámide, pues ya saben ustedes cómo terminan las pirámides. Eso es insostenible, no, yo no voy a poder jugar con los bancos eternamente, ¿vale? Entonces, si yo tomo malas decisiones en la operación del negocio, pues este primer elemento, la capacidad de generar efectivo va a ser muy escasa. Entonces, la fuente de los recursos va a ser muy escasa. Conclusión de todo esto, si yo cometo errores, los que están de color verde, si yo cometo errores en la parte operativa del negocio, yo no puedo pretender que eso se arregle tapándolo con deuda, porque no estoy yendo a la causa. Por más de que yo pida deuda, los problemas, esos 4 problemas siguen ahí. Si yo no ataco la causa, con el tiempo, ¿qué pasa? Que sigue el problema, porque nunca lo ataqué, nunca traté de resolverlo, pero con el tiempo me estoy llenando de más y más y más deuda. Termino con 2 problemas, el que tenía originalmente y estando sobreendeudado, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esa línea que está de color rojo. Los problemas de liquidez no se deben atacar con más deuda. Puede que temporalmente nos veamos obligados, pero siendo conscientes de que eso es un error. Y por lo tanto, la idea no es seguir cometiendo el mismo error de tapar con deuda. No, vayamos a la fuente. ¿Por qué tenemos una estructura de costos tan alta o de dividendos o de, bueno, el problema que tengamos en nuestra respectiva compañía? Así que, conclusión, como ir cerrando la idea, si yo quiero realmente entender si soy capaz de pagar una deuda que es a lo largo del tiempo, supongamos 8 años, por decir cualquier ejemplo. Si yo tengo una deuda a 8 años, tengo que analizar si seré capaz como compañía de generar suficiente flujo de caja a lo largo de esos 8 años para responderle a banco. ¿Será que la empresa lo va a lograr? Pero no solamente hoy,
como la foto inicial de la película. No, a lo largo de la película, que dure 8 años, la empresa será capaz de generar suficiente dinero en efectivo para responderle a bancos. Pues en ese caso lo que toca hacer es un ejercicio de planeación financiera. Mirar hacia adelante cómo esperamos que sean nuestros ingresos a lo largo de esos 8 años, igual con los costos y gastos, pero no solamente las cuentas de PIG, también las de balance. ¿Cuánto nos veremos obligados a invertir en capital de trabajo? ¿Y cuánto en activos fijos? ¿Cierto? Porque eso también son obligaciones de poner dinero. Y como hablábamos, para muchas compañías el dividendo no es opcional, hay que pagarlo igual. Así que yo tengo que proyectar flujos de caja. Tengo que imaginarme cuánto será el dinero que entra y que salga de la empresa, porque solamente si a lo largo del tiempo se genera suficiente cantidad de dinero, pues, para responder en esos 8 años, es que sería sensato pedir la deuda. Pero yo puedo concluir que no. Puedo llegar a la conclusión de que la empresa a lo largo de esos 8 años no va a ser capaz de generar suficiente caja. Pues en ese caso sería una locura pedir la deuda, porque ya me di cuenta que no vamos a ser capaces de pagarla. Estaríamos colocándonos la soga en el cuello, y esa no es la idea. Si la empresa no es capaz de responderle a bancos, pues no nos coloquemos la soga en el cuello, ¿vale? Así que bueno, tenemos la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo financiar mi empresa? ¿Cómo determino de dónde saco la plata? Pues básicamente, para responder esta pregunta, pues cojamos las ideas que hemos venido hablando, porque está aquí el punto de cómo determinar la manera en que me debo financiar. Pues primero que todo, la idea de todo buen negocio que funcione bien en el aspecto financiero es que la empresa se financie a sí misma. Es decir, que no dependa de que le estén inyectando dinero. No, ojalá el negocio fuera tan bueno que genera caja, genera recursos. Y es que esa es la gracia de una empresa, que la empresa no dependa de que siempre se le estén, pues, chutando con efectivo. No, que sea el negocio el que genere riqueza. Esa es la gracia. Entonces, la principal fuente de financiación debe ser lo que el negocio se gana. Pero es lo que se gana en dinero en efectivo, ¿no? No temas contables. El negocio sea tan bueno que genere suficiente efectivo para reinvertir en el mismo. Si queremos crecer y necesitamos plata para crecer, pues ojalá el negocio genere ese dinero, y con esos recursos líquidos es que invertimos en los activos que vamos a necesitar para ese crecimiento. La principal fuente de financiación siempre tiene que ser lo que el propio negocio genera. Porque es que si no es así, si yo tengo una empresa pequeña que financieramente es muy malita, yo la puedo hacer crecer a punta de inflarla con plata de bancos o de plata de inversionistas. Ok, compramos activos y la empresa creció, pero sigue siendo la misma empresa que funciona mal financieramente. Al comienzo era una empresa pequeña con pequeñas responsabilidades de pagarle a bancos, pero al crecer y haberle metido más deuda, pues ahora las obligaciones de responder a bancos son mayores. Pasamos de un infierno chiquito a un infierno grande. Como estamos diciendo, si el negocio es malo, no se resuelve pidiendo deuda. Se resuelve es mirando a ver por qué no está generando los resultados que esperamos. Es un tema de costos, un tema de capital de trabajo, de liquidez. ¿Dónde está la causa del problema? Hay que comenzar por ahí. Antes de crecer, resolvamos los problemas de por qué mi negocio no genera plata. Segundo, listo, entonces el negocio genera ciertos recursos líquidos, pero aún así necesitamos más platica para seguir creciendo. Bueno, pues en ese caso, si requerimos recursos adicionales, pues en ese caso podríamos pensar en apoyar el crecimiento con deuda. Mucho ojo, apoyar. La principal fuente de financiación sigue siendo la primera, la propia compañía. La deuda simplemente debe apoyar el crecimiento. Y puedo tomar deuda siempre y cuando sea capaz de pagarla. Lo que hablamos hace un momento. Si el negocio va a generar los recursos líquidos para pagar la deuda, perfecto. Hay que evaluar cuánto dinero generará a lo largo del tiempo antes de tomar la decisión de contratar la deuda. Y, digamos, dentro de ese punto, si definitivamente requerimos aún más recursos, pues no se le puede pedir más a bancos. Porque es que si le pido más a bancos, pues no sería capaz de responder y me estaría colocando la soga en el cuello. Si aún así requiero más plata, y sería
un error pedirle más dinero a bancos, pues definitivamente tocaría pedirle el dinero a inversionistas, sean los inversionistas actuales o pensar en que entren inversionistas de afuera a poner dinero. ¿Listo? Entonces, este debería ser como el planteamiento para responder la pregunta, ¿cómo financiar mi empresa? Pues, primero, tener un buen negocio que genere buena caja, que la empresa sea la que financie, y después, ahí sí podemos pensar en apoyar ese crecimiento que deseamos a través de colocar dinero con bancos o con inversionistas, cuidando mucho de que no nos sobreendeudemos, que siempre seamos capaces de pagar la deuda que hemos contratado. Esa es la idea. Bueno, perfecto. Me gustaría que pasáramos entonces a la ronda de preguntas. Claro que sí, profesor. Aquí tenemos una pregunta que nos envía Verónica. Ella quiere saber cuál sería la forma correcta para pagar los dividendos. Ok, bueno, esa pregunta es excelente, porque yo ahorita dije que es muy común que los empresarios simplemente se reúnen precisamente por esta época, que ya salieron los estados financieros del año pasado, y se van a la última línea del PIG. Ignoran todo y simplemente la última línea, utilidad neta, páguese. Eso es muy común, simplemente lo que diga la utilidad neta, páguese. Pero como dije, una cosa es la utilidad contable y otra cosa muy diferente, los recursos líquidos que hay. Y si la empresa no se ha gestionado muy bien, perfectamente pueden haber utilidades pues, que se ven interesantes, pero que en bancos no nada que ver. En bancos estamos sin un centavo. Pues, ¿cómo se supone que vamos a pagar dividendos si no hay un peso? Pues ahí lo que toca hacer es calcular el flujo de caja. Entonces, yo les decía previamente que yo debería proyectar un ejercicio de planeación financiera, es decir, cómo esperamos que se comporten los ingresos, cómo esperamos que se comporten los costos y gastos, bueno, los diferentes componentes, y de ahí calcular cuánto es el dinero líquido que recibirá el negocio. Si ya estamos hablando que, por ejemplo, vamos a repartir el dinero, que la riqueza que se haya creado en el periodo contable anterior de 2020, pues simplemente sería, eso perfectamente nos puede ayudar un contador o bueno, si ustedes mismos manejan el tema financiero, pues lo podrían calcular. Simplemente es el cálculo del flujo de caja libre, que probablemente algunos lo colocan, lo conocen, que simplemente es ingresos menos costos, menos impuestos, porque a la DIAN hay que pagarle el impuesto a la renta, menos cuánto se invirtió. ¿Cuánto se invirtió? En capital de trabajo y en activos fijos. Ese total es la cantidad de dinero líquido, me voy a devolver, acá. Eso que acabo de decir es la cantidad de dinero líquido que genera el negocio. Entonces, lo que dé, el monto que dé. Le resto lo que se llevaron los bancos, porque no toda la plata es para mí. Parte de lo que generó el negocio se lo llevaron los bancos. Y lo que sobre, eso realmente sería los recursos líquidos disponibles para inversionistas. Esa plata es la que el inversionista puede decidir o la reparto en dividendos o si hay algún proyecto a la mano, pues reinvirtamos. No repartamos ese dinero, sino dejémoslo en la empresa porque hay un proyecto a la mano que requiere esa plata. Así que, pues yo como persona que me gané ese dividendo, lo dejo dentro de la empresa para reinvertirlo. ¿Listo? Entonces hay que calcularlo a partir de dinero líquido creado, porque la riqueza es dinero líquido en este contexto. ¿Listo? Muy bien, tenemos una pregunta que nos envía Mario y él quiere saber si vale la pena endeudarse en otra moneda. Por ejemplo, buscar deuda en dólares teniendo ventas en pesos colombianos. Esto dado que se logre encontrar un crédito a largo plazo en el extranjero. Bueno, listo. Pues yo creería que si las ventas son en pesos, es decir, la plata entra en pesos, lo mejor es que también salga en pesos, para no tener un problema de riesgo de tasa de cambio. Muchas veces el problema es cuando los costos están en una moneda, costos y gastos están en una moneda y los ingresos en otra. Porque es que, pensando el ejemplo al revés, que es el más sencillo. Si yo soy un exportador, yo tengo mi estructura de costos en pesos. Por ejemplo, pago nómina en pesos. Pero como soy exportador, mis ingresos son en moneda extranjera. Y dependiendo de cómo se mueva la tasa de cambio, puedo recibir más o puedo recibir menos.
Y si desafortunadamente la tasa de cambio se va al piso, mis ingresos se van al piso y pueden llegar a ser menores que mis costos y ahí pierdo plata. Pues la misma idea con el caso de ahorita. Si mis ingresos son en pesos, yo recibo un monto en pesos. Si la deuda está en moneda extranjera, dependiendo de la tasa de cambio, esa deuda puede ser mayor o menor. La cantidad de dinero que tengo que pagar va a ser mayor o menor dependiendo de la tasa de cambio. Y ese tema de estar expuesto a ese riesgo, pues es tenaz, porque es que las tasas de cambio son muy volátiles. A veces se moverá a mi favor y me saldrá barata el pago de la cuota bancaria, pero en otros meses se puede mover en mi contra la tasa de cambio y se me puede salir de lo que yo esperaba y salirme carísima. Entonces, yo no creería que sea la mejor estrategia. Podría ser buena, más bien, en el ejemplo del importador. Un importador sí, porque el importador recibe, por ejemplo, ingresos en dólares, o bueno, la moneda extranjera que sea, pongamos dólares, recibe ingresos en dólares y paga la deuda también en dólares. Ahí se genera un efecto de cobertura natural. El problema de la tasa de cambio se vuelve un poquito irrelevante porque nunca convierto los dólares a pesos. Entran dólares y salen dólares. En ese caso, yo sí pensaría que sería adecuado una deuda en moneda extranjera. Muy bien, tenemos aquí una pregunta que nos envía José Alejandro y dice así, según estudios, se tiene que los emprendimientos en Colombia muchas veces no duran 5 años por falta de financiación. Entonces, ¿cree que se deben fortalecer las instituciones actuales o crear unas nuevas para resolver este problema? ¿O cree que este problema es por falta de educación financiera? Bueno, pues ¿qué ocurre? Muchas veces el emprendedor lo, lo, lo que automáticamente piensa cuando requiere recursos es ir al banco. Y como hablamos al inicio, los bancos no desean colocar plata cuando es un negocio muy nuevo, porque hay demasiada incertidumbre. Si el negocio hasta ahora está teniendo sus primeras ventas, pues quién sabe si logre seguir vendiendo. Quién sabe si logre vender lo que espera vender. Pues quién sabe, es que realmente no lo sabe nadie. Así que el banco se plantea, bueno, es demasiada incertidumbre, yo prefiero por ahora no poner plata. Más adelante, cuando el negocio esté consolidado, ahí sí, vengan para acá y yo les presto dinero. Pero por ahora, mientras que el negocio sea muy joven, el banco prefiere abstenerse. Así que el emprendedor, cuando solamente se centra en esa fuente de financiación, pues se siente sin alternativas, siente que no hay dónde conseguir dinero y evidentemente los bancos no lo van a prestar. Como vimos, en ese caso, la alternativa más obvia es buscar dinero pues, de inversión a través de patrimonio, no de deuda. Porque es que sí hay muchos inversionistas que tienen recursos y que se sienten cómodos asumiendo ese tipo de riesgos asociados a un negocio que está comenzando. Sean los inversionistas ángeles, sean familiares que apuesten en el negocio o los dichosos inversionistas de capital riesgo. En esas primeras etapas, realmente los recursos aparecen ahí. Y tengan en cuenta una cosa, es parecido como funciona este programa de Shark Tank. Si el negocio está muy bien estructurado, muy bien pensado, hay una gran oportunidad, van a haber cientos de personas que van a querer invertir, porque es un negociazo. Muchos inversionistas van a llamar a la puerta y decir, quiero poner plata. ¿Por qué? Porque es un negociazo muy bien montado. Pero si el negocio realmente no está muy claro, no se ha estudiado muy bien el mercado, no está muy bien identificada la oportunidad, pues tanta incertidumbre no le gusta a nadie y el inversionista, por más de que sea inversionista ángel, le da miedo perder su plata. Así que si nuestro negocio no está claramente estructurado, si no hemos identificado con claridad la oportunidad de negocio y está bien montado, nuestras ventajas competitivas, etcétera, etcétera, temas de estrategia, pues difícilmente vamos a conseguir recursos. En bancos, claramente no, y los inversionistas ángel, que son los primeros que ponen plata, seguramente preferirán colocar su dinero en otros negocios que estén más claro la posibilidad de éxito. Muy bien, Mauricio nos pregunta si se puede reinvertir utilidades en vez de pagar dividendos. Claro, claro, claro. Pues un ejemplo clarísimo sería Google. Google es una empresa que, bueno, ya tendrá unos 20 y pico de años, no tengo el número en la cabeza exactamente, y en todo ese tiempo no ha pagado dividendos ni una sola vez, jamás ha pagado dividendos. Y no por eso es una empresa mala. ¿Qué es lo que ocurre? Que una compañía que tiene gran capacidad
de diseñar nuevos proyectos, proyectos rentables, o lo que en finanzas se dice un proyecto con BPN positivo, un proyecto que cree riqueza, pues si la compañía es capaz de permanentemente generar proyectos de inversión, pues lo mejor es reinvertir. Claro, pues la idea del dinero es que crezca. Y si la empresa es una gran generadora de proyectos que generan riqueza, pues ¿para qué es invertir? No, al contrario, dejemos la plata invertida para seguir colocando dinero en esos proyectos que generan riqueza, y por eso estas empresas como Google crecen y crecen y crecen de forma rentable, porque son grandes generadoras de ideas, de proyectos rentables. Es el ideal. El ideal es no repartir dividendos siempre y cuando la empresa tenga esa capacidad excepcional de generar proyectos rentables. Google efectivamente es un ejemplo clarísimo. Si la empresa, por la razón que sea, no logra encontrar esos proyectos a la mano, pues dejar la plata ahí quieta no tendría sentido. Dejar la plata simplemente en el banco rentando el 2%, porque no hay en qué invertirla por parte de la empresa, pues sería una bobada. En ese caso, lo adecuado sí sería repartir dividendos. Solo si no hay oportunidades de inversión que sean rentables dentro de la empresa. Muy bien, tenemos esta pregunta de Leo y quiere saber qué hacer con los fondos ociosos con los que ya cuenta la empresa. Listo. Pues bueno, eso, digamos, es un tema que habría que entender en dónde está la causa. Entonces vimos un par de ejemplos, yo mencioné las cuentas por cobrar. Entonces yo dije, la gracia de vender es que me paguen. De pronto por el sector en el que estoy, es costumbre comercial que me pagan a 30 días, supongamos. Pues a 30 días me debería entrar la plata, pero hay clientes que no pagan puntual y que pasan los meses y no pagan, y yo sigo acumulando cuentas por cobrar. De nada me sirve la cuenta por cobrar si no me la pagan. Tal vez yo debería replantearme si tiene sentido seguir vendiéndole a ese tipo de clientes. Si yo ya sé qué tipo de clientes me toman del pelo, pues tal vez debería replantearme a quién le estoy vendiendo. Puede ser mejor terminar una relación comercial con un cliente que me está matando. Es preferible acabar esa relación comercial y enfocarme en los clientes que sí me sirven, los clientes que sí me pagan bien y que pues vienen en cuanto a precio y vienen en cuanto a puntualidad. Entonces, en ese caso de cuentas por cobrar, tal vez lo mejor sea replantearme el negocio. A quién le estoy vendiendo para solo enfocarme en los que me sirven? Evidentemente no es tan fácil, es una decisión difícil, pero es preferible hacerla y enfocarme en lo que me sirve y no seguir con ese problema de tener un cliente que me tiene asfixiado. Pero igual con lo demás, si yo tengo inventario obsoleto que realmente no se vende, pues tengo que cuestionarme, ¿será que es un problema de nuestro proceso logístico? Tal vez es un proceso logístico súper lento, una cadena de distribución larguísima que se demora meses desde el momento en que se produce hasta que finalmente se vende. Claro, si nos demoramos meses en vender, pues es inventario que está ahí quieto. Tal vez el problema sea que algo está fallando en nuestras estrategias de mercadeo porque no vendemos los productos o porque los productos no llegan a tiempo, bueno, se demoran en llegar a las tiendas o al cliente. ¿En dónde está el problema exactamente con el inventario? Yo simplemente dije, porque el producto salió feito. Bueno, no necesariamente es porque el inventario sea feo. Puede que haya un problema estructural de la manera como se administra el inventario, cómo se produce y se vende. Y eso es muy usual. En ocasiones las ventas se bajan, sea por temas de temporadas, por la razón que sea, las ventas se bajan, pero en el área de producción siguen produciendo inventario como locos. Pues es una bobada. ¿Para qué produzco inventario si no está vendiendo? Yo debería, pues todo el tema de justo a tiempo, de todo lo que se inventó Toyota, yo debería producir lo que se va a vender. No producir por producir, porque de pronto no se venda y es un montón de recursos que no están líquidos. Si yo me lleno de toallas, pues las toallas no es dinero líquido. Yo debería parar la producción, lo cual no es sencillo. Obviamente es un tema de gestión de inventarios, pues que se sale el alcance de la charla, pero evidentemente, si yo quiero un buen desempeño financiero, tengo que encontrar cuáles son los problemas en la manera de gestionar que están generando el mal desempeño que tengamos, pues en este caso serían los fondos ociosos.
Muy bien, tenemos una pregunta de Mario. Quiere saber qué se debe financiar primero para que tenga menos riesgo. La compra de activos no operativos, el pago de la nómina, investigación y desarrollo, compra de maquinaria, mejoras locativas, empaque, arriendo u otro. Bueno, esa es una pregunta compleja porque depende de la compañía. Cada empresa es diferente y cada empresa tendrá necesidades y prioridades diferentes. Yo debería tener, pues comenzar por tener clarísimo el plan de desarrollo de la empresa. Entonces, si uno piensa desde la perspectiva de estrategia, claro, uno comienza definiendo la visión, la misión, los objetivos estratégicos, bueno, todos esos temas, pues yo debería tener claro a qué le estamos apuntando, que cómo vamos, a qué le estamos apuntando y cómo vamos a llegar a ese punto, para tener claro cuáles son las prioridades. Porque muchas veces el empresario comienza comprando unas oficinas súper lindas, súper lujosas, y la plata se quedó ahí congelada. Los recursos que teníamos se fueron comprando unas oficinas y ni siquiera tenemos ventas. ¿Para qué tenemos una gran oficina si no hay ventas? Pues tal vez no nos dimos cuenta que la prioridad no era la oficina. Tal vez podíamos comenzar en arriendo para no tener ese gasto, bueno, gasto no, esa inversión de dinero que termina yéndose rápidamente, sino más bien cuidar esa liquidez, priorizando lo que se requiere ya. En este momento, ¿qué es lo que requiero implementar? Pues en esa senda hacia el objetivo que quiero llegar. ¿Será que la prioridad es comprar el activo fijo? Pues si es maquinaria, tal vez sí, pero también podría plantearme, no, no vamos a comprar maquinaria, vamos a utilizar una maquila para que nos fabrique otro, mientras que el negocio coge fuerza, genera plata, y con esos recursos que vayamos ganando, ahí sí nos podemos plantear comprar la maquinaria. Entonces el punto es que yo debería tener, o debería tratar de tener la mayor cantidad de dinero líquido. Si yo lo congelo, por decirlo así, si me lo gasto en compra de activos, en gastos de nómina, etcétera, etcétera, si me lo gasto, empiezan a presentarse los problemas de liquidez. Entonces, hay que tratar de ir avanzando en ese plan de desarrollo, pero siendo muy conscientes si tenemos la capacidad de mantener liquidez. Por eso hablaba de hacer un ejercicio de planeación financiera en donde yo pueda ver, ojalá mes a mes, cuánto dinero líquido voy teniendo. Porque si veo un momento en donde la liquidez se me fue por completo, pues habrá que mirar por qué se fue o por qué se acabó la liquidez, qué fue lo que hicimos en ese momento, a ver si lo podemos replantear diferente, o bueno, qué es lo que vamos a hacer en ese momento, para ver si lo podemos replantear diferente y que mantengamos la liquidez. Pero evidentemente depende por completo del plan de desarrollo de cada compañía, pues como cada compañía es diferente, pues no hay una respuesta única. Depende de cómo esperamos que la empresa vaya avanzando hacia ese objetivo que queremos tener de aquí a 2, 3 años. Muy bien, y con esta pregunta que nos envía Juan finalizamos la ronda de preguntas. Juan quiere saber qué tan complejo es mantener y hacer crecer un emprendimiento en Colombia a nivel financiero en comparación con otros países de la región. Bueno, pues los retos siempre van a estar. Independientemente de un país u otro, pues emprender no es fácil, porque emprender implica que yo realmente, primero que todo, logre encontrar una oportunidad de negocio clara. Y muchas veces no es tan fácil, no es tan fácil tener esa capacidad de identificar grandes oportunidades. Y no necesariamente van a haber más oportunidades en Colombia o en el exterior. Pues en Colombia todos sabemos que hay muchas problemáticas, y mientras que hayan problemas que resolver, pues hay oportunidades para ofrecer respuestas, para ofrecer soluciones. Así que, pues con todas las problemáticas reales del país, uno podría pensar que en Colombia hay muchas oportunidades latentes que uno podría explotar. Bueno, entonces primero que todo, tengo que comenzar por identificar una necesidad no satisfecha. Si yo de pronto de loco digo, voy a abrir un restaurante que yo creo que la gente quiere comprar comida, pues falta ver si la gente realmente tiene esa necesidad insatisfecha. Y muchas veces se entra a emprender sin tener ni idea si la gente quiere realmente comprar. Y si no es así, si la gente realmente es un producto más de los muchos que hay, con muchísima competencia en el mercado, pues no van a haber ventas, y seguramente sí van a haber un montón de costos y gastos y un montón de inversiones. Si el tema es así, pues no hay manera de que el negocio le vaya bien financieramente. Y eso será real
tanto en Colombia como afuera. Entonces yo creo que la dificultad pues no depende tanto del país, sino la manera como se gestiona el negocio. Hay negocios exitosos tanto en Colombia como afuera, y también hay negocios que definitivamente quiebran tanto en Colombia como afuera. Listo, profesor. Entonces, de esta forma damos por terminada nuestra ronda de preguntas. Les agradecemos a los asistentes habernos compartido todas estas inquietudes, tanto por Facebook Live como por Zoom. Y bueno, ya con esta diapositiva nos despedimos. Queremos contarles que a través del chat les hemos compartido dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. El segundo enlace es el enlace en el que van a encontrar todo el ciclo completo de charlas para emprendimiento, para emprendedores, perdón, que estamos desarrollando. Muy especialmente los invitamos el próximo martes 18 de mayo a las 6 de la tarde al webinar Cómo determinar si mi empresa ha tenido un buen desempeño financiero. El 26 de mayo, el 25 de mayo, perdón, los invitamos también a las 6 de la tarde al webinar Big Data para Emprendedores y el 27 de mayo el webinar Herramientas de Inteligencia de Negocios. Esperamos poder contar con su participación en esta actividad, en estas actividades y nuevamente, profesor Diego, muchas gracias por sumarse a esta charla y por sus intervenciones en este espacio que sabemos han sido muy valiosas para nuestros asistentes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de podernos acompañar.